Porque muchas veces al hablar de filosofía en la mente ya se presupone un cierto dualismo, ¿no? O cuando se habla de cosas como el problema fuerte de la conciencia. Y mucha gente no se da cuenta que tú puedes sensatamente rechazar que exista ese problema o que sea un problema fuerte. Y que de hecho yo pienso que las posiciones más coherentes son las que van por esta dirección, porque asumir que hay una especie de problema fuerte en el sentido de cómo la conciencia surge o es generada por el cerebro, ahí sin darse cuenta ya se están dando sustancia a dos cosas, una al cerebro, obviamente, y otra a la mente, y eso es más cuestionable, y estableciendo una relación de causalidad. Y eso podemos rechazarlo. Este clip hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la Golden Grama. Inscríbete ahora a precio reducido. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es esto de filosofía de la mente? Vale, bien, pues filosofía de la mente es, digamos, una parte de la filosofía, evidentemente, que, bueno, depende de a quién preguntes, la clasifican de un modo u otro. Yo entiendo que la filosofía de la mente no es filosofía, obviamente no es psicología, porque no es algo tan directamente empírico y especializado, ni neurociencia, ni cosas así similares, es algo más. Pero tampoco no es filosofía de la psicología, porque aunque escuadriña muchas veces y tiene amplio contacto con la filosofía de la psicología y la psicología misma, va más allá de ello y se centra en ciertos rasgos, procesos y capacidades, ¿no? que tiene el organismo animal y sobre todo humano, muy centralizadas en el tema del sistema nervioso central activo y lo que se puede entender la mente en relación con esto. Entonces yo diría que al tratar de algo tan particular, de una forma tan general y filosófica, como sería pues eso, el cerebro, la mente, tal, pues pertenece más que nada a la ontología. Yo creo que la filosofía de la mente es una parte de la filosofía ontológica, es decir, de las teorías sobre los sistemas y propiedades más generales y cosas más generales sobre los existentes, ¿no? Que eso que teoriza, pues, sobre qué es exactamente lo que puede entenderse como mente, si realmente esto existe, ¿no? Qué relación tiene con el cerebro, si es que hay que establecer una relación entre ambas cosas como si estuvieran separadas, o si por lo contrario realmente no es algo que tengamos que separar. Trata de todo esto la filosofía de la mente. Vale, ¿y la mente, cómo la entiendes tú? Pues como creo que también he dicho en varias ocasiones en el curso que hicimos y en el podcast que hicimos, y también creo que con Diego hablándolo también ya lo mencioné y he dicho en tantos otros sitios y también en el libro explico con algo más de detalle. Por mente podemos entender dos cosas. Puede entenderse lo que comúnmente la gente suele entender por mente, que es como una cosa abstracta, ideal, que sería como el conjunto de todas nuestras ideas, ¿no? y cosas así que podemos tener en cierto momento dado, ¿no? Conceptos, tal, ¿no? Y luego hay una noción que no es tan ambigua ni tan abstracta de mente, que es simplemente la que suelen manejar sobre todo la mayoría de cognitivistas, neurocientíficos y tal, incluso también varios pues, neuropsicólogos y tal, que es la mente entendida como una colección, un nombre que ponemos para aludir a la colección de procesos mentales que se identifican con los que son un subtipo de procesos cerebrales, ¿no? O sea, dentro de todos los procesos cerebrales que hay un subtipo de procesos cerebrales que son un tipo de procesos con unos rasgos distintos a simplemente un proceso cerebral que no sea mental. En el sentido de que el ser mental significa que esos procesos son una combinación distinta, pero que también sucede en el cerebro y también en otros sistemas colindantes, que hace pues, que al final se generen unas nuevas propiedades emergentes, que son pues, cosas que podemos asociar con la conciencia, la sensibilidad, ¿no? La experiencia subjetiva. Y lleva muchos otros problemas que están en filosofía de la mente ahí enraizados, pero básicamente sería esto. Y entonces la mente en este sentido es algo completamente material, porque es una subcolección de un tipo de procesos que son completamente materiales, que son cerebrales, o si son cerebrales y con más subsistemas implicados, pues esos subsistemas también son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y son materiales, sistema endocrino, sistema motor, sistema sensorial, lo que fuera, ¿no? Todos son también materiales. Entonces esto sería como se puede entender la mente, de una forma, digamos, pues lo más conceptual o ideal, ¿no? Y también un poco más vaga, que es un poco lo mainstream de la folk psychology, o de esta manera que es más como lo suelen tratar actualmente la mayoría de científicos y filósofos que se meten a hablar de este tema con el máximo rigor, ¿no? Y de forma naturalista o materialista. O sea, se puede tener perfectamente esta concepción de la mente sin que implique dualismo. Por supuesto. Ni siquiera la concepción, digamos, más ideal de la mente, ¿no? Como ese conjunto de ideas que alguien puede tener en cierto momento, ni siquiera eso sería dualista, mientras admita que todo ese conjunto de ideas es algo inmaterial, que es irreal, que es una pura ficción, que no es algo que esté ahí realmente, ¿no? Una apariencia, ¿no? Que también se da por unas capacidades a su vez materiales que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, siendo todo el rato todo lo que existe realmente material, lo que estamos hablando, ¿no? Pues entonces estamos hablando todo el rato en términos naturalistas ontológicos o materialistas, ¿no? Entonces, no sería, al menos no sería directamente, y si somos caritativos no sería o no tendría por qué ser a priori un dualismo ni nada semejante.
Y dentro de la filosofía de la mente, ¿qué principales teorías destacarías? Pues por un lado estaría la que acabo de exponer un poco en esta forma de entender la mente como identificación de procesos mentales como un subtipo o subcolección de procesos cerebrales, que sería la teoría de la identidad, que es por la que yo más abogo. Me parece que es la más sensata y la que reúne más virtudes, ¿no? Y también permite explicar más hechos y es más fecunda, que básicamente dice esto, ¿no? Una teoría pues, materialista que te dice que cada proceso mental no es que cause un proceso cerebral o no es que esté relacionado con... No, es que es un proceso, un tipo de proceso cerebral. Es lo mismo, ¿no? El meme este de son lo mismo, ¿no? Pues exactamente eso. Entonces no hay ningún tipo de causalidad entre dos cosas distintas o separadas. Por eso también decía esto al principio, ¿no? De filosofía de la mente, porque muchas veces al hablar de filosofía de la mente ya se presupone un cierto dualismo, ¿no? O cuando se habla de cosas como el problema fuerte de la conciencia, ¿no? Pues ya dices, no, es que ¿qué posición tienes tú en el problema fuerte de la conciencia? Y mucha gente no se da cuenta que tú puedes sensatamente rechazar que exista ese problema o que sea un problema fuerte. Y que de hecho yo pienso que las posiciones más coherentes son las que van por esta dirección, porque asumir que hay una especie de problema fuerte en el sentido que es formular en general cómo la conciencia surge o es generada por el cerebro, ahí sin darse cuenta ya se están dando sustancia a dos cosas, una al cerebro, obviamente, y otra a la mente, y eso es más cuestionable, y estableciendo una relación de causalidad, ¿no? De generación, de interacción, de actualización. Y eso podemos rechazarlo, porque como digo, hay posturas, la teoría de la identidad no es la única, pero hay posturas fisicalistas como la identidad que te dicen que son lo mismo. Y luego hay otras como puede ser el fisicalismo, que lo que hacen es directamente eliminar, se cargan el fisicalismo eliminativista, elimina la mente, no habla de nociones mentales, dice que todo eso es folk psychology de arriba abajo, no solo una concepción más idealista del término mente, sino que cualquier capacidad que siga que emerge y que es mental, material, que eso también no, que realmente lo que hay, digamos, son cosas puramente neurobiológicas y ya está. Que para algunas cosas también tiene razón esa postura, o sea, el eliminativismo tiene algunos puntos correctos, pero a ver, sí que en algunos puntos podemos rechazar que esté tan bien ir tan lejos, ¿no? Con esa idea, pero bueno, es otra posición que está ahí, que es legítima también tener, aunque yo no abogo tanto por ella, ¿no? Dentro de las posiciones así más científicamente informadas. Y luego hay algunas teorías más, pero la última que me parece resaltable a mí, aparte de la teoría de la identidad emergentista y aparte del fisicalismo eliminativista, resaltar el funcionalismo. El funcionalismo, porque según esta teoría, focaliza sobre todo en los procesos causales efectivos y un rol causal en lo que sería el sistema nervioso central activo, pero ellos se centran, digamos, en esas funciones del cerebro u otros sistemas si estuvieran implicados, ¿no? Lo digo a veces para simplificar, ¿no? Esta posición que es quizás un poco cerebrocentrista. En el libro desarrollo una alternativa a evitar este cerebrocentrismo, pero ahora para simplificar hablo sobre todo del cerebro, ¿no? El funcionalismo se centra, y tampoco tiene por qué ser cerebrocentrista, pero se centra en las funciones, ¿no? En las propiedades, en los procesos. Claro, esto a veces si se lleva muy lejos, de forma muy radical, pues desatiende los conocimientos que hay sobre los sustratos, que son necesarios para entender las biofunciones de un órgano como es el cerebro. Pero entendido sanamente, el funcionalismo, ¿no? Como simplemente pues, un órgano que tiene unas capacidades y procesos y focalizar en esos, pues es algo sano que no tiene por qué entrar en contradicción ni siquiera con la teoría de la identidad. De hecho, yo creo que tienen muchos puntos de convergencia, funcionalismo y teoría de la identidad. Es algo por lo que también abogo en el libro, también lo expliqué creo que en el curso no con vosotros, creo que esto también lo hablaba, y me parece lo más sano. Además, el funcionalismo tiene una cosa bastante curiosa que es la llamada realizabilidad múltiple, que es básicamente... Es algo que realmente no es especial de este tema del cerebro y la mente, es algo que sucede del paso de la física a la química y de la química a la biología y de la biología a la psicología. Es decir, en cada paso de salto de niveles emergentes, el siguiente nivel... las propiedades que se dan en este se pueden dar por distintas configuraciones de los precursores del anterior nivel. Es decir, tú teniendo diferentes configuraciones físicas puedes obtener unas mismas propiedades químicas, ¿no? Y también lo mismo con la biología respecto a la química y lo mismo también de la psicología y lo mental respecto a la biología. Por eso podemos defender que no siempre un mismo tipo de proceso cerebral es un mismo tipo de proceso mental, sino que pueden haber un mismo tipo de proceso mental por distintas configuraciones de procesos cerebrales, ¿no? Que se vería la teoría de identidad de instancias, ¿no? Más que de tipos, que eso también lo abordo más las definiciones de todo esto. Pero lo que quiero decir es que esta realizabilidad múltiple es algo propio de esta teoría del funcionalismo, que explica no solo este tema de filosofía de la mente, sino muchas otras cosas sobre la emergencia, y que aplicado efectivamente a este tema del paso de lo biológico a lo psicológico y mental, también te puede permitir explicar esto perfectamente y es completamente consistente también con la teoría de la identidad. Y entonces, aquí el único problema habría en pensar que se puede realizar
la realizabilidad múltiple, de forma redundante aquí, pero que se puede ejercer en cualquier sustrato. Eso sería un error, porque no puede ser... A mí se me hace muy difícil pensar que esto se pueda dar los procesos mentales en cualquier tipo de configuración material. Yo creo que quizás lo neurobiológico no sea el único sustrato en el que pueden emerger las capacidades mentales, que no dejan de ser, como hemos dicho, otros procesos materiales configurados. No hay un surgimiento de algo inmaterial que se añada a todo esto, ¿no? Es una distinta configuración material. Y veo muy difícil que esto suceda con cualquier otro tipo de sustrato, lo cual no significa que lo biológico sea la única materia en la que se pueda dar la conciencia. Entonces si la teoría de la identidad, que focaliza mucho en la emergencia de procesos en temas biológicos y neurobiológicos, se puede permitir ser un poco más laxa y decir que, bueno, que a lo mejor se da sobre todo y de forma natural en temas así, pues neurobiológicos, pero a lo mejor en algunos otros sustratos también, aunque solo sean unos pocos otros sustratos privilegiados. Y si el funcionalismo no llega tan lejos como para decir que la realidad múltiple se puede realizar con cualquier sustrato y quizás pueda darse la suficiente complejidad para que sean las propiedades mentales, si eso lo rechaza y te defiende que es en también un pequeño número de sustratos, incluido el neurobiológico, pero también algunos otros, como el cibernético, donde esto puede darse, pues hay una convergencia, ¿no? Una convergencia clara entre funcionalismo y teoría de la identidad. Y es eso lo que yo defiendo que se puede entender por esto, ¿no? Entonces también pues, estaría el funcionalismo, que sería como la tercera alternativa. Hay algunas más, quizás un poco más marginales, y sin contar todas las teorías dualistas y psicofísicas y tal, que hay solamente, que esto directamente no considero que tenga ningún atisbo de verdad en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, yo, si me preguntas, te daría sobre todo estas tres posiciones. Acabas de mencionar el tema del panpsiquismo y, bueno, a mí me da la impresión de que es algo que quizá no te acaba de gustar y no sé muy bien por qué. A ver, el panpsiquismo es... seguramente muchos están versados sobre qué es el dualismo psicofísico, incluso el espiritualismo y tal, pero el idealismo en un sentido así muy general, pero seguramente no sabrán qué es del todo el panpsiquismo. El panpsiquismo es... clásicamente, pues te decía que es un conjunto de ideas o sistemas filosóficos, ¿no? Que además han surgido en diferentes lugares de diferentes culturas, que abogan por entender la mente no como algo que acaba surgiendo, un producto final de una cierta evolución, sino que es como algo que ya está presente en el mundo, en todo el universo, en los constituyentes fundamentales de las cosas, en ciertas propiedades o aspectos, ¿no? Y esto se debe siempre a una especie como de distinción, aunque en este caso ya no sea dualista, pero una distinción como demasiado radical a mi juicio entre lo que es lo mental y eso, y el organismo y el cerebro y tal, una desconexión muy fuerte. Entonces no se sabe cómo combinar esto, como también pasa con el dualismo psicofísico, no se sabe cómo la glándula pineal, ¿no?, de Descartes pues enlaza mente y tal, o con el ocasionalismo de Malebranche, ¿no?, que si no nos explica cómo podemos obrar, ¿no?, pues entonces tiene que ser que Dios interviene todo el rato para que la mente interceda en el cuerpo, o con las mónadas de Leibniz, ¿no? Pues siempre ha habido esta serie de problemas para unir, digamos, el plano espiritual ¿no?, o un plano mental así pensado en abstracto, con eso, ¿no?, con lo material y lo natural. Y creo que al panpsiquismo le pasa lo mismo, solo que en vez de escoger pues, una especie de fusión así entre dos sustancias reales pero distintas, ¿no?, materia e inmateria, pues, o simplemente pues, decir que las cosas son todas, las reales son materiales y ya está, ¿no?, que es lo que yo hago, pues un poco como que se van al otro extremo y dicen pues que es eso, que esas dos cosas no es que se complementen en cierto estadio evolutivo de organización, sino que siempre han estado en el universo, en materia y algunas propiedades de la conciencia y lo mental, o si se quiere, como algunas versiones del panpsiquismo dicen ahora más modernas, protomentales, ¿no?, que es algo que no es lo mental, pero que puede llevar a ello. Y entonces a mí esto me parece un grave error porque sigue partiendo de una división demasiado tajante entre materia y la organización, nuestro cuerpo, nuestro cerebro tal, y cómo entender la mente, para lo cual no hace falta nada de esto. Entonces yo creo que a mi juicio parte ya de un error de base muy grande y que intentan solucionar además por la vía extrema contraria. Entonces a mi juicio están desconectados de, aunque ellos siempre digan que son coherentes con los avances científicos, lo son de la misma manera que lo es la teología con los avances científicos, es decir, siempre de forma superpuesta, sin que haya choques, pero sin que tampoco haya interacciones ¿no?, pues fecundas y nutridas entre filosofía y ciencia, que es, yo creo que lo interesante es eso. Claro, podemos alzar infinitos sistemas especulativos que sean compatibles con la ciencia, pero claro, ¿cuál sabemos que es más verdadero que otro si simplemente todos son compatibles con la ciencia y nada más? No solo tienen que ser compatibles, esa es la magia de la filosofía científicamente informada que yo siempre también defiendo, y la filosofía de la ciencia hecha así, ¿no?, que es no solo compatibilidad, sino una sinergia entre ciencia y filosofía.
El panpsiquismo se contenta, igual que la teología, con ir en paralelo a la ciencia sin que haya contacto ni positivo ni negativo. Porque a veces también pienso que hay contacto negativo. Y las versiones, digamos, actuales más refinadas del panpsiquismo, con las cuales quizás sí que se mantiene una coherencia más buena y no hay un contacto negativo entre ciencia y estas especulaciones, considero que aún así siguen partiendo de este grave error, que además se decanta por una mala solución. Y luego también pienso que muchas veces las teorías panpsiquistas llegan al dilema siguiente, y es que a mi juicio, dependiendo de cómo se entiendan esas supuestas propiedades protomentales y tal en los constituyentes básicos, que a veces se dice que hasta un electrón puede llegar a tener una protopropiedad mental, a veces se suele decir, ¿no? Y claro, eso es muy contraintuitivo, pero también lo es porque eso es un poco vago. ¿Qué entendemos realmente por algo protomental? Lo entendemos como una potencia o una posibilidad de que a futuro pues, hay unas propiedades en los componentes fundamentales de la materia que luego organizados de ciertos modos y con más emergencias lleva ulteriormente a organismos complejos que tienen algunos estados mentales o psicológicos, como hemos hablado antes de colecciones de procesos y tal. Eso es completamente materialista. Entonces ahí no estás agregando nada relevante que no digan ya la teoría de la identidad emergentista o el funcionalismo en convergencia, tal. Entonces, en un cuerno del dilema tenemos que el panpsiquismo es trivial. Pero es que si somos muy literales con el panpsiquismo y defendemos que estas propiedades y atributos y cosas mentales son literalmente y protomentales son literalmente una especie de rasgo mental psicológico que preexiste también en el universo y por todas partes del universo, y literalmente lo entendemos así, y que también de cierto modo está presente en los constituyentes básicos, en los bosones, en los electrones y en los fotones, entonces estamos cayendo en una enorme impostura, porque esto obviamente es un sobrenaturalismo puro y duro de toda la vida, ¿no? Y entonces no se sostiene con nuestras cosmovisiones actuales más informadas científica y tecnológicamente. Entonces, o es una cosa sobrenatural, que es una forma analítica especulativa de poner lo que ha sido siempre pues una mera especulación vacua y que involucra además falsedades sobre inmateria y tal y cual, o es algo que no es literal y que es metafórico y entonces es una vaguedad, o es literal pero entonces es trivial. Entonces, estas son las alternativas. Entonces, no creo que haya ningún buen motivo para aceptar el panpsiquismo, y me parece bastante descabellado que muchos filósofos, incluso analíticos, que se suponen que son los filósofos más rigurosos, por eso cada vez yo no lo tengo tan claro, se hayan suscrito a esto, porque es algo que ni está bien pensado de inicio, ni tiene buenos argumentos, y ya te digo, y lo que se exige siempre es una mera congruencia con la ciencia y no una compatibilidad que también lleve a una sinergia mutua. Y eso es yo creo que indica que tenga ese estatus como lo tiene la teología también con la ciencia. A mí me indica bastante qué clase de mala filosofía se está haciendo, porque no es que sea una filosofía legítima pero falsa, con la que no pueda estar de acuerdo, que las hay que son legítimas y me parece que son incorrectas, pero son legítimas. En este caso ni es correcta ni me parece legítima por todo esto. Este podcast hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.